Abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 1, verso 14, o en el bosquejo que les enviamos ahí en sus dispositivos también está la cita. Hoy vamos a hablar de dos cuestiones, de la belleza y la relevancia de la encarnación. Esta es una de nuestras doctrinas favoritas en New Covenant Family Churches, porque hay muchísimo que hablar de la encarnación. Pasé todo el mes hablando de esto y créanme, creo que no hablamos ni siquiera de las cuestiones iniciales de la encarnación. Es un asunto fantástico, desde interpretación bíblica hasta la realidad de lo que hoy vemos, cómo fue creado, todo lo que se puede hablar acerca de esto. Pero hoy vamos a hablar precisamente de estos dos puntos, la belleza y la relevancia de la encarnación. Dice Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oremos. Padre Celestial, hemos abierto hoy la Escritura y hemos leído este verso una vez más. Y sabemos que este verso, que tiene solo un par de líneas, pueda que tenga algún significado que hemos entendido hasta ahora, pero sabemos que en estas líneas hay muchísima verdad eterna, aún más abundante de la que nos podemos imaginar. Yo te ruego que hoy me guíes y me ayudes a exponer la belleza y la relevancia de la encarnación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La belleza de la encarnación. Hemos hablado un poco acerca de la historia del gran Atanasio. Atanasio se le conoce como el padre de la ortodoxia en el norte de Europa, en el norte de África, perdón, siglo V, siglo VI. Atanasio se cree que era un hombre de tez negra. No es, yo soy chocolate oscuro, pero él era así negrito, ¿verdad? Se cree, y era chaparrito, ¿no? Era un hombre despreciado por su apariencia, y realmente el concilio de Nicea y todo lo que se llevaba a cabo en ese momento en el imperio, muchos eruditos lo despreciaban porque los ponía en evidencia debido a su gran intelecto. Parte de su gran labor y contribución a la teología es lo que hoy llamamos la ortodoxia. Él fue el que terminó de codificar en un lenguaje vernáculo o en un lenguaje común para nosotros lo que la Biblia dice acerca del misterio de la encarnación. Y más que eso, de la Trinidad como tal. Por eso en nuestro sitio de internet está el credo de los apóstoles, el credo de Nicea y el credo de Atanasio. Porque él, de una manera muy extensa, ¿no?, ya logró codificar de una manera mucho más clara qué es para nosotros la Trinidad. Y es probablemente uno de los maestros más exactos en la historia de la iglesia sobre lo que es la encarnación. Y él dijo muchas cosas acerca de la encarnación. Dijo que por esta razón entró en nuestro mundo Jesús, la palabra de Dios, incorpórea, incorruptible e inmaterial en aquel momento, y se hizo hombre, tomó un cuerpo. Ahora, él entró en el mundo de una manera nueva, y él utiliza este lenguaje, rebajándose a nuestro nivel en su amor y revelándose a nosotros. Yo no soy muy aficionado al deporte del tenis, ¿sí? Sé algunos nombres, ¿no? Y Rafael Nadal, Djokovic, y algunos que son ahí como un poco famosos, pero realmente yo no soy muy aficionado al tema del tenis. Pero han habido algunos eventos del tenis en donde previo al partido o después de un partido importante, toman personas de la audiencia para jugar contra el mero que está jugando ahí, ¿no? Entonces el que se baja de la audiencia a veces es un niño, a veces es un viejito, qué sé yo, ¿verdad?
y empiezan a tirarle la pelota. Y el niño o la persona de la audiencia que es fanático empieza a pegarle con todo lo que tiene, ¿verdad? Y ahí está el mero jugador y para él es un chiste, ¿no? Y entonces de repente se da la vuelta y hace unos tiros así de lujo y de espalda y no sé qué. ¿Por qué? Y toda la gente jajaja, va a reírse. ¿Por qué? Porque el jugador profesional se rebaja al nivel de aquella persona que está ahí jugando. En alguna medida, ese ejemplo tal vez me sirve para entender esto. Cuando Cristo toma un cuerpo, se rebaja a nuestro nivel y se revela, para que podamos entender un poquito más la grandeza de nuestro Dios. Atanasio dice que el Padre vio la raza de los hombres, como él mismo expresaba la mente del Padre, vio a la raza de los hombres consumiéndose hasta desaparecer y vio a la muerte reinando y la corrupción extendiéndose en aquella raza que él mismo había creado. Vio que la corrupción nos unía a los seres humanos porque era el castigo por la transgresión que habíamos cometido. El Padre vio cuán indecoroso era que las mismas cosas que Él había creado, de las cuales Él mismo había sido el artífice, estuviesen desapareciéndose y estuviesen destruyéndose a causa del pecado. Vio cómo esa extraordinaria maldad de los hombres se estaba acumulando contra ellos mismos, porque esa maldad de los hombres no afecta a Dios en nada, seamos honestos. El pecado y la maldad de los hombres a Dios no le hace ni cosquillas. Esa maldad es para nuestra propia destrucción. Vio también entonces que Él debía descender para ayudar a los hombres. Todo esto lo vio y compadeciéndose de nuestra raza, decía Atanasio, se compadeció de nuestra limitación, no pudiendo soportar que la muerte nos dominara, ¿sí? Antes que sus criaturas perecieran y la obra del Padre llegara a ser como nada, entonces Él mismo tomó un cuerpo humano como el nuestro. No quiso solo encarnarse, ¿sí? y aparecer. Si así hubiera sido, realmente Jesús hubiese podido acercarse de muchas otras maneras. Por eso Hebreos dice en los primeros versículos, Dios habiendo hablado de muchas maneras a los padres y profetas en el antiguo tiempo. Dios pudo haberse acercado de muchas otras maneras, pero decidió hacerlo de esta manera, encarnándose. Esta es la forma en la que más se acercó a nosotros. ¿Cómo? Siendo como nosotros. Él pudo haber revelado su majestad de otras maneras, pero lo quiso hacer por medio de su humillación. Qué paradójico, ¿no? Por eso el verso, vimos su gloria. Me puedo imaginar a Juan el apóstol, quien se recostaba en su pecho, quien probablemente bromeaba con el mismo Jesús, probablemente platicaba y de repente les agarraba la noche en un camino y tenían que dormir a la orilla del camino. El mismo Juan, él dijo, vimos su gloria. Y Juan no se estaba refiriendo a la gloria esa angelical que probablemente después vio en el Apocalipsis. Aquí Juan está hablando del cuerpo de Jesús, de la encarnación de Dios. Tomó nuestro cuerpo, lo tomó directamente de una virgen, sin intervención de un padre humano, un cuerpo puro, no contaminado por la relación sexual de un hombre. Él mismo, el poderoso, el artífice de todo, preparó este cuerpo en la Virgen como templo para sí mismo y lo tomó como suyo, como un instrumento por el cual era conocido y en el cual Él habitaba. Tomó un cuerpo como el nuestro porque todos nuestros cuerpos estaban sujetos a la corrupción de la muerte y entonces tomó este cuerpo y lo entregó por todos nosotros, lo ofreció al Padre. Esto lo hizo por amor a nosotros. Y esta es la belleza de la encarnación. El rebajarse a nuestro nivel y hacerse como nosotros es por amor a nosotros.
para que en su muerte todos murieran y con ello la ley de la muerte quedara abolida. Y por eso es que sí, en algún momento vamos a morir como seres humanos, pero ya no le tenemos temor a la muerte. El creyente, el cristiano no tiene temor a la muerte. El creyente anhela pasar esa puerta para estar con Cristo por la eternidad. Cuando Cristo cumplió con esto, despojó a la muerte de su poder por sobre los creyentes. Por eso es que hoy no tenemos ese temor. Jesús hizo esto para volver a la incorrupción a los hombres. Y el objetivo es que, aunque este cuerpo un día sea enterrado en el polvo, algún día se levantará en incorrupción. Y eso lo hizo porque Jesús tomó un cuerpo y fue el primer fruto de eso en su resurrección. La muerte un día desaparecerá, así como la paja desaparece en medio del fuego. El verbo Jesús percibió que la corrupción no se podía eliminar de otra manera, ¿sí? No podía ser eliminada de otra manera sino mediante la muerte. Y por eso tenía que encarnarse. Él mismo, como el verbo, siendo inmortal. ¿Vieron todas las frases esas que cantábamos en los himnos, que se desprenden de varios versos y de la ortodoxia misma? Loor al verbo encarnado, en humanidad velado. En alguna medida, cuando Jesús toma este cuerpo, es como un velo que no nos permite ver completamente su gloria, pero de alguna manera sabemos que está allí. Él mismo, como el verbo, siendo inmortal, Hijo del Padre, lo hizo. Asumió un cuerpo capaz de morir para que, al pertenecer al verbo que está sobre todo, al morir, se convierta en un intercambio suficiente por todos. Todos los cuerpos de la humanidad debían estar destinados al infierno. Vi un video ahorita desde la estación internacional espacial, la estación espacial internacional, ¿cómo se dice? La cosa esa que está ahí arriba. Y dice, ¿cómo lucirían 8 billones de personas reunidas en un mismo lugar desde el espacio? Y entonces hacen un video, ¿no?, desde la estación espacial y ponen un cuadro del tamaño del estado de Nueva York. Y eso es lo que... y hacen desde el espacio se vería si todas las 8 billones de personas en el mundo estarían en un solo lugar, sería más o menos como el tamaño del estado de Nueva York desde la estación espacial. Todo si pudiéramos agarrar todos esos cuerpos de esos 8 billones de personas, ese bloque Dios lo tenía que tirar al infierno, porque nadie se escapa de eso. Entonces Jesús se encarnó y dijo, Padre, por todo ese bloque, para ser más exactos, los elegidos que están en ese bloque, ¿verdad? Yo doy este cuerpo que tomé a cambio de ellos. Y Jesús hizo ese intercambio por nosotros. Fue al entregar a la muerte su cuerpo que había tomado como ofrenda y sacrificio libre de toda mancha, que inmediatamente abolió la muerte para sus hermanos mediante él mismo ser una ofrenda. Por eso es que él se tenía que encarnar. Porque naturalmente, como la palabra de Dios estaba sobre todo, cuando él ofreció su propio cuerpo, templo, instrumento corporal como sustituto de la vida por todos, cumplió en la muerte todo lo que se requería. Naturalmente también por esta unión del inmortal Hijo de Dios con nuestra naturaleza humana, todos los hombres fueron revestidos de incorrupción en la promesa de la resurrección. Todos aquellos que hemos puesto la fe en Jesucristo hemos sido vestidos de esa incorrupción por la fe. Nosotros sabemos, dice Atanasio, lo que sucede cuando un gran rey entra en una pequeña ciudad. En aquel tiempo, cuando un rey venía con su séquito, ¿no?, sus caballos, su guardia personal, entraban en una pequeña ciudad en donde él iba a visitarla por algunos días.
Los ladrones y todos los malhechores de esa ciudad salían huyendo. ¿Por qué? Porque el rey había llegado. Los enemigos y los ladrones dejaban de molestar esa ciudad porque el rey había llegado y todos los que con él iban. Así también sucede con el rey de todos, dice Atanasio. Ha venido a nuestro país y ha morado en un solo cuerpo entre muchos, y en consecuencia los designios del enemigo contra la humanidad han sido frustrados, y también la corrupción de la muerte. Antes el enemigo y la muerte mantenían su dominio y poder sobre los hombres, pero ahora, debido a que el rey ha venido a morar en un cuerpo, la muerte ya no tiene tal poder. La raza humana habría perecido completamente si el Señor y el Salvador de todos, el Hijo de Dios, no hubiera venido entre nosotros para poner fin a la muerte. Esta es la belleza de la encarnación. Cuando uno se propone conocer a alguien, digamos, normalmente uno quiere saber de dónde viene y cómo es esa persona, ¿sí? Esta información está lejos de ser trivial o simple. Generalmente cuando vamos a conocer a alguien queremos saber los mayores detalles que podamos acerca de esa persona, ¿sí? Nuestra información de la persona que vamos a conocer se convierte como el latido de esa relación que ahora vamos a establecer. Cuando hacemos las típicas preguntas sobre quién es Jesús, llegamos precisamente a este punto, a intentar conocerle. Y por eso la encarnación es una de las primeras doctrinas que debemos aprender como nuevos creyentes. Esta palabra encarnación simplemente significa en carne. Dios, quien desde la eternidad era espíritu y es eterno, ahora es en carne. La encarnación describe lo que sucedió cuando la segunda persona de la Trinidad abandonó la bienaventuranza del cielo, ¿sí?, durante unos 33 años para entrar como uno de nosotros al desorden de la condición humana. La doctrina cristiana histórica de la encarnación puede expresarse en algunas frases sencillas que la iglesia en Occidente codificó, y el principal codificador es Atanasio. La primera de ellas es: Cristo es Dios verdadero. Jesús de Nazaret, y ahí en sus bosquejos también les puse estos puntos para que ustedes lo recuerden. Jesús de Nazaret es de la misma sustancia que el Padre. Eso dicen los credos. Cristo Jesús es de la misma sustancia que el Padre, igual en deidad. Dios, Jesús en carne, es tan Dios como el Padre. Cristo no es un Dios menor o de segunda categoría. Cristo es Dios igual que el Padre. Cuando la segunda persona de la deidad se hizo hombre, Dios no se transformó en algo menor. Dios siguió siendo Dios. Cristo, dice Colosenses 1:15, es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. En él, dice Colosenses 2:9, habitó corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Sí? Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, dice Hebreos 1:3. Dios se revela como un ser trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres personas son coeternas. ¿Qué significa eso? Que han sido eternas las tres personas desde siempre y lo serán hasta siempre. Nuestra mente finita tal vez no logra entender la magnitud de esto, pero la codificación de este lenguaje nos ayuda a entender el Dios en el que creemos. Dicen los credos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales en gloria, en sustancia, ¿sí?, en atributos. En la encarnación, Cristo se despojó de su gloria, pero no se despojó como cuando una serpiente cambia de piel. No, no es así. Sino que lo que hizo fue que ocultó su gloria en la humanidad que tomó. Los que ven a Jesús ven a Dios mismo. Por eso leíamos al inicio: vimos su gloria, porque vimos a Dios.
Aunque Cristo es verdadero Dios, Cristo también es verdadero hombre. Jesús no es casi como nosotros. Jesús es como nosotros. Jesús no estuvo cerca de experimentar lo que es ser un humano. No, Jesús experimentó plenamente lo que es ser un humano. ¿Sí? Tenía un cuerpo y un alma reales porque fue y es realmente humano. Se dan cuenta que uno como nosotros hoy está sentado a la diestra del Padre gobernando con toda autoridad. No entendemos dónde es eso. No podemos tomar ahorita uno de esos cohetes que construye Elon Musk e ir a buscar a ver si está por allá arriba. No lo vamos a encontrar, pero sabemos por la fe que uno como nosotros está allí. ¿Sí? La concepción de Jesús fue un acto milagroso, como lo estuvimos estudiando este mes. El resto de su desarrollo como ser humano fue el mismo. Creció, le crecía el pelo, le crecían las uñas, se tenía que bañar, se tenía que cambiar, tenía que caminar, tenía que comer. Él fue verdaderamente humano. ¿Sí? La Biblia describe su nacimiento de una manera muy típica. Dice Gálatas 4:4, cuando vino la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Y esto era bien importante al inicio, debido a las herejías en el primer siglo, específicamente el gnosticismo, ¿no? Que decía que todo lo que se puede tocar, oler, todo el mundo material, esto es malo, decían los gnósticos. Dios es un ser tan puro que Él no pudo haber creado lo que es material. Por lo tanto, ellos buscaban escapar de la carne. Era una idea muy griega y todo lo demás, ¿no? Entonces los apóstoles dijeron, a la porra con los gnósticos. Jesús es Dios en carne, nacido de mujer. Y esta era la principal doctrina de la cual defendían, porque el gnosticismo se empezaba a proliferar en el primer siglo en muchas iglesias. Jesucristo necesitó ser nutrido por el cuerpo de María. La Biblia lo expresa claramente. Debía ser en todo semejante a sus hermanos, dice Hebreos 2, verso 7. Porque solo como un verdadero hombre podía ser Cristo, teniendo en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice Hebreos 2 y Hebreos 4. Ahora, Cristo entonces es uno o lo otro, es los dos. Cristo, una persona, dos naturalezas. La relación de las naturalezas de Cristo con su persona es probablemente un misterio, ¿no? Pero no significa que no sea verdad. Si no reconocemos la unidad de la persona de Cristo, podríamos verlo como, sí, Jesús, divino con algunas características humanas, ¿no? O algunos dicen, un hombre con algunas características divinas. Tampoco es cierto. Es todo Dios y todo hombre al mismo tiempo. Es necesario que entendamos y proclamemos, y como hoy, por eso eran para mí tan importantes estos himnos, y me dice, Dani, llevamos bajo y hacemos, no, pistas. ¿Por qué? Porque quiero la atención de la congregación en la letra de lo que cantamos, Dios en carne. Que está en los teléfonos, no, guarden los teléfonos, a ver, tírenlos. No, quiero que aparezca en la pantalla, para que cantemos eso, vivamos eso. Dios humanado, todo Dios y todo hombre, en una sola persona. Es único. Ese es nuestro Dios. Es nuestro líder, es nuestro maestro, es nuestro hermano mayor. Me encanta esa dinámica de Josué, 7 años, y Lucas, 1 año y medio. Todo lo que hace Josué lo intenta hacer Lucas, todo. El problema es que hasta cuando hay cosas malas que hace Josué, ahí va Lucas también. Pero me da risa porque Josué, pues obviamente ya es más grande, es más hábil, ya es menos torpe, ¿verdad? Ya puede manejar más cosas. Y ahí va Lucas detrás, torpe, medio. Lo que Josué dice, él lo quiere repetir, pero lo repite mal, solo repite la última sílaba. Josué dice, zapato. Lucas se lo dice, to. Josué brinca y hace supuestamente un movimiento de Kung Fu Panda.
Y Lucas solo hace, ¿verdad? Es una imitación tan pobre y tan graciosa. ¿Sabían que eso somos nosotros? Jesús haciendo a la perfección su obra. Y nosotros como el pobre Lucas, medio intentando seguirle. Él es perfecto, nosotros no. Si no reconocemos la unidad de la persona de Cristo, podríamos cometer estos errores. Ah, sí, Jesús es un hombre con algunas capacidades divinas. No. Jesús es un Dios con unas capacidades humanas. No. Es todo Dios y todo hombre. No es confuso. Jesús es un solo Cristo con dos naturalezas. Y esas naturalezas actuando en unidad. En Cristo, Dios añadió a sí mismo nuestra humanidad sin dejar de ser Dios. Como último punto de esta predica, quiero hablar acerca de la relevancia de la encarnación. Qué bonita la doctrina, qué bonito la explicación, qué bonita la referencia de algunos versos y lo que podemos cantar. Pero, ¿cómo es relevante para nosotros hoy la encarnación? ¿Por qué esta doctrina es tan aplicable y central para nuestra fe? ¿Sí? Al resaltar la relevancia de la encarnación, el credo de Atanasio hace una perfecta transición entre la persona de Cristo y su obra. Cristo no solo es, Cristo también hace. Y eso se manifiesta en lo que tú y yo somos. Tú y yo no solo somos creyentes y cristianos, también hacemos de acuerdo a lo que somos. Por eso es que esta doctrina es relevante. Durante todo su ministerio terrenal, Cristo, y hasta la eternidad, Cristo Dios, hombre, asegura la salvación para sus elegidos. Actúa como hombre, porque es el hombre quien necesita salvación. Pero para un simple humano, por muy infundido que esté con la ayuda divina, el llamado al deber es grande. El llamado a hacer es grande. Solo Dios podría proporcionar el remedio para el hombre. En Cristo, Dios y el hombre se encuentran y los pecadores entonces son salvos. Llamar relevante a la encarnación es casi condescendiente. No debería yo predicar de esto. Como creyentes nosotros deberíamos entender quién es Cristo, su naturaleza y sus obras y todo lo demás y decir, ya sé qué hacer. Pero nuestras mentes necesitan esto, de la predicación para que podamos entender mejor. Debemos reconocer la íntima conexión que existe entre la doctrina y la devoción, la piedad, la obra que hacemos como creyentes. Número 1, la encarnación de Cristo abre la Escritura para nosotros. Es una llave que abre la Escritura para que podamos entenderla mejor. Si no entendemos bien la encarnación de Cristo, no vamos a entender bien la Biblia entera. Por eso es que una religión como el judaísmo es una religión tan incompleta. Porque ellos no tienen la llave que abre toda la Escritura. Ellos no creen en Jesús como el Señor y Salvador. Hay un comentarista político bien famoso que yo a veces escucho, ya no mucho me gusta escucharlo, pero sí lo escucho, antes lo escuchaba más. Él se llama Ben Shapiro. Él es un judío inteligentísimo. El tipo es de verdad supremamente inteligente. Pero él ha tenido en sus programas algunos cristianos ortodoxos. Y cuando este judío empieza a hablar de teología, toda su inteligencia se cae a los suelos porque es tan incompleto su entendimiento de Dios, de las Escrituras. Y entonces es incompleto su entendimiento de la historia, su entendimiento del futuro. ¿Por qué? Porque no tiene la llave que abre todo este entendimiento, quien es Cristo Jesús. La encarnación abre la puerta de la Escritura para entenderla mejor. Hasta que comprendemos que Cristo es Dios hecho en carne. El Antiguo Testamento, si no entendemos esto de Cristo, el Antiguo Testamento simplemente va a ser una colección de historias de algunos hombres esforzándose, algunos hombres y mujeres esforzándose por una supuesta esperanza para conseguir algunos asuntos en sus momentos históricos. La encarnación nos ayuda a ver que el Antiguo Testamento
prepara el escenario para que Dios vuelva a vivir con el hombre como lo hizo en Edén. En Edén Dios vivía en total comunión con el hombre. El hombre y su pecado rompieron eso. Si la encarnación no se da, no se logra ver eso de nuevo. Ese es el objetivo de entender la encarnación. Dios promete un libertador humano que también es más fuerte que Satanás. Este es el anuncio de Génesis 3:15. Tanto un siervo sufriente, Jesús, como un rey poderoso y victorioso, también Jesús. La realidad de Dios con nosotros se explica y se aplica a lo largo de las Escrituras. ¿Se recuerdan? Tal vez ustedes no vinieron. Vamos a publicar esa enseñanza sobre el principio de Emanuel, el acercamiento de Dios al hombre. Y vamos a ver cómo Jesús estaba en todas estas relaciones y todos estos momentos históricos en el Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Y lo vimos ahí en diferentes pasajes de la Escritura. En el Nuevo Testamento no solamente encontramos un listado de instrucciones éticas, ni siquiera el Nuevo Testamento es un comentario, una biografía de Jesús, no. Es la historia de la vida real, de lo que sucedió cuando Dios vino a los hombres para hacerlos suyos de nuevo. Solo Cristo encarnado, solo en Él, todas las promesas son respondidas con un rotundo sí. Esto es lo que dice 2 Corintios 1:20. Cerca del último capítulo de la historia, ¿sí? En Apocalipsis, Juan escuchó estas palabras desde el cielo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Apocalipsis 21:3. Ese tabernáculo es Jesús. Por eso el templo en Jerusalén debía ser destruido en el 70. No debería de quedar piedra sobre piedra. Ese templo fue destruido y no nos interesa volverlo a reconstruir porque Dios ya está con los hombres. Ya está en medio de los hombres, se hizo hombre. Y de hecho nosotros hoy tenemos el privilegio de ser piedras vivas que construyen la casa de Dios. Por eso nos oponemos tanto a esa teología dispensacional que anhela la reconstrucción de un tercer templo, porque entonces ya va a venir Jesús. Cristo ya vino. Ahora solo esperamos su segunda venida en gloria. La encarnación es relevante porque nos permite el acceso a Dios. En el Antiguo Testamento, Dios era accesible solamente por medio del trabajo, valga la redundancia, la mediación de profetas o sacerdotes. El tabernáculo, el templo. Si yo vivía lejísimo de donde estaba el templo, hoy sí me fregué. Tenía que buscar la forma de hacer el viaje para llegar hasta donde Dios estaba. Hoy eso ya no es necesario. Ningún israelita podía ver adecuadamente a Dios. Juan Calvino dijo que la revelación de Dios antes de Cristo era como un boceto a lápiz. ¿Sí? En Cristo, Dios se hizo accesible a nosotros en una forma muy familiar. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cómo se revela la Trinidad? Padre, Hijo, familia. Nosotros, sus hijos adoptados, somos de la familia de Dios. 6 veces al comienzo de la primera carta de Juan, dice, lo vimos, lo vimos, lo vimos, lo vimos. Durante el ministerio terrenal de Cristo, el majestuoso Dios del cielo y de la tierra clamó a las multitudes, vengan a mí. Y nosotros nos acercamos. Si queremos saber cómo es Dios, debemos estudiar a Cristo. Si queremos accesar a Dios, debemos estudiar a Cristo. Esto lo escribió Richard Phillips, un teólogo. Él dice, la postura terrenal de Jesús, su tono de voz, su actitud y su reacción ante los acontecimientos fueron los de Dios. Dios es semejante a Cristo. La encarnación es relevante porque revela nuestro único mediador. En el monte Sinaí, el pueblo acaba de salir de Egipto. Aquí están todas las vacas, los niños, las mujeres, el oro que le quitaron a los egipcios. Y de repente Dios empieza a tronar y a hacer una tormenta sobre un monte. Y el pueblo está asustado. Y dice, sí, gracias a ese Dios que nos liberó de la mano de Faraón,
pero nos da miedo acercarnos. Entonces Moisés, anda vos, porque nosotros somos cobardes. Entonces el pueblo puede tener una comunicación con Dios a través de alguien que está mediando esa relación. Y Moisés mismo dice, yo lo voy a hacer, porque ustedes son miedosos. No dijo eso, pero digamos en esencia. Yo voy a mediar entre ustedes y el Dios Todopoderoso, pero en el futuro, uno mejor que yo, Él va a levantar. A Él, óiganlo. ¿Quién era ese mejor que Moisés? Jesús. No es casualidad que se pare en un monte y dé un maravilloso sermón como el último, mejor y perfecto Moisés. No era solo otro hombre, ajeno a la Trinidad y ajeno a Israel. Era Dios mismo en carne, mediando entre el Padre y nosotros. Hoy, ¿sabían ustedes que cuando doblamos nuestras rodillas, cerramos nuestros ojos y oramos, hablamos directamente con Dios? La gente antes hablaba con un sacerdote para que éste le hablara a Dios. Hoy los católicos todavía le rezan a una virgen, a una estatua que no tiene ningún tipo de capacidad para que accese a Dios, porque ellos, según ellos, no pueden. Hay familias tan adineradas que viajan al Vaticano porque creen que pueden llegar a Dios a través de ese señor que está sentado allá. ¿Saben ustedes que yo cierro la puerta de esa oficina y doblo mis rodillas e inmediatamente hablo con Dios? Porque tengo un mediador que es como yo, que por la virtud de su divinidad, dice Calvino, está acá, pero también está allá, hablando a favor mío. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, dice Pablo en 1 Timoteo 2, verso 5. Y dice Pablo, este mediador es Jesucristo, y agrega la frase, hombre. Jesucristo, hombre. Él es nuestro mediador. La encarnación es relevante porque revela la humildad y la gloria de Dios. Cristo se postró en tierra porque necesitábamos este rescate. Eso es humillarse, tomar una forma como la nuestra. El Creador se hizo como la criatura. ¡Qué humillación! Se rebajó para reunir consigo a sus hijos rebeldes. Han habido estas historias. Tal vez han habido películas, no recuerdo alguna película ahorita en la mente, pero sí reconozco en mi mente ahorita ejemplos de familias reales, ¿no? Que tienen mucho dinero y todo lo demás, y el patojo es malcriado, es rebelde y agarra sus cosas y se va de mochilero, ¿eh? Y el papá con sus influencias, con su dinero, manda a buscarlo y no lo encuentra. Y el mismo papá dice, voy a dejar mi trabajo un día, voy a dejar esto, lo otro, me voy a ir a dedicar a buscar a mi hijo. Y lo va a encontrar, ¿no? Drogándose, borracho. Y el padre va y se acerca y lo trae. El mismo papá tiene que hacerlo cuando no tiene la obligación de hacerlo. Ese es Dios. Paradójicamente, en la humildad de Cristo también vemos su majestad, su sobrenaturalidad. Dice Phillips, Jesús vio el evento de su mayor humillación terrenal, la cúspide de la obediencia de su siervo, como su verdadera glorificación en la tierra. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre debe ser glorificado, dice Juan 12:23. Calvino afirma audazmente que la riqueza de la gloria de Dios es invisible hasta que brilla en Cristo. La majestad del Padre está oculta hasta que se nos muestra impresa en la persona de Cristo. Por último, la encarnación nos obliga a una vida de devoción. Dice 2 Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, ¿sí? Los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La verdadera piedad o devoción se vive
en una experiencia de amor mutuo con Dios. Con justificación bíblica, solemos pensar en la cruz como el mayor evento de amor de Dios hacia nosotros. Y eso es cierto. Pero ese evento y ese acto de mayor amor en la cruz, si aquí tengo una, ¿por qué no la estoy enseñando? Ese acto de mayor amor en esta cruz, para poder llegar a esto, el primer paso es su encarnación. La encarnación fue el primer paso hacia este agonizante hecho en nuestro favor. Necesitamos conocer a Cristo tal como Él realmente es. Dios y hombre en una persona hermosa y gloriosa. Conocer a Cristo garantiza el que seamos cambiados por Él y para Él. Esta doctrina es fundamental e importante. Es tan bella y también a la vez tan relevante, tal como hoy espero haberlo explicado. Pongámonos de pie.